Hola hermanos y hermanas, bienvenidos. Aquí estamos una vez más con ustedes para aprovechar este espacio que tenemos para estudiar juntos, esperando, pues bueno, hayan tenido un día provechoso, sobre todo pues en la práctica de nuestra fe, en medio de las ocupaciones, las tareas del día a día. Eh, que bueno, ese ha sido pues el tema que hemos estado viendo aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Especialmente este último capítulo que estamos leyendo, o lo que estamos viendo en el capítulo 3 y en los versículos anteriores, ¿verdad? Retomemos, recordemos que ya una vez que Pedro ha, pues, mencionado situaciones, momentos específicos en la vida diaria, de cómo, pues, efectivamente se ha de reflejar nuestra convicción, nuestro estilo de vida más allá de las palabras, más allá del discurso. Pues vemos que aquí en los versículos 8, por lo menos del 8 al 12, él nos hace como un resumen, como para abarcar todos los escenarios y especialmente hablando en el contexto con los incrédulos, con los creyentes. Como hemos hablado, pues eh, va a hablar mucho más nuestro estilo de vida delante de los inconversos que nuestras palabras. Entonces veíamos aquí en el capítulo 3 versículo 8, veíamos que él nos decía, pues finalmente, o en conclusión, o en fin, todos sean de un mismo sentir. Ayer hablamos bastante de qué implicaba tener ese mismo sentir, ¿verdad? Y una clave para tener un mismo sentir, ser compasivos, misericordiosos, amigables, practicar amor fraternal. La clave de ello es la humillación. Y ayer hablábamos de que en realidad es un ejercicio que necesitamos todos los días, porque todos los días se nos sube el ego, todo el día tenemos tendencia a que pues están nuestras necesidades, deseos, peticiones por encima incluso de los demás. Así que eh, por eso es que es tan necesario todos los días estarnos recordando quiénes somos, recordando quién es nuestro Dios y Padre, y que esto pues sea lo que nos capacite para poder ver a los demás no como inferiores, no como instrumentos o medios para cumplir nuestros objetivos, sino pues como seres humanos creados por Dios. Y en cuanto a nuestros hermanos de la fe, pues hermanos, efectivamente, compartimos un mismo Padre, compartimos una misma salvación, redención e incluso compartimos un mismo destino eterno. Entonces, siguiendo con esas prácticas que evidencian una conducta de un hijo de Dios, el versículo 9 continuaba en este punto. Decía, sigue diciendo el versículo 9, repitiendo la cita, primera de Pedro 3:9, dice Pedro, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Esto leyendo la Reina Valera contemporánea, veamos alguna otra versión. Por ejemplo, la nueva versión internacional nos menciona, permítame para compartirles, creo que siempre es muy valioso tener aquí una ayuda visual, pues si ustedes están viendo el video y e igual, pues si únicamente lo están escuchando entre lo que cocinan o preparan, pues bueno, aquí igual les voy a hacer la lectura. Dice en la nueva versión internacional, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Podemos ver una versión más para ver si hay alguna variante. Dice igual, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Interesante, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces desmenuzando las frases. Primero, nos dice, no paguen mal por mal.
Creo que aquí podemos decir que Pedro tiene muy, muy presente las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, especialmente cuando él habla de, Jesús menciona, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, eh, pero más bien él dice, si gustan incluso vamos a leerlo. Eh, Permítame para buscar por aquí la cita. Un segundito. A la cita sería entonces en Mateo 5:38. Así que, bueno, igual voy a buscarlo por aquí. Voy a compartirles. Entonces vamos a buscar aquí Mateo 5:38. Ok, entonces dice, volviendo a la Reina Valera contemporánea. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte ti prestado, no se lo rehuses. Y luego empieza, pues, otra frase. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si pueden notar, digamos que Pedro más bien lo que nos está dando en este versículo 9 es como un resumen del discurso de Jesús, ¿verdad? Él toma como ideas puntuales y bueno, es obvio, ¿verdad? Que él tiene muy presente la enseñanza de su maestro. Quizás la razón por la que lo tiene más presente es por el hecho de lo revolucionario que esto fue y que sigue siendo en realidad, porque seamos sinceros, esto de poner la otra mejilla, de dar no solo la túnica, sino también la capa, de caminar la milla extra, de amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian, seamos sinceros, no es nada fácil. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de decir así, así yo esto lo hago como si nada. Sobre todo cuando, pues, viene de personas hasta personas importantes y valiosas para nuestra vida. Eh, es cuando más duele, ¿verdad? Es cuando más doloroso es que nos traten, nos respondan al mal, al bien que queremos darles, pues nos lo respondan con mal. Pero el asunto es que eh, eso justamente es lo que va a marcar diferencia. Diciéndolo de otra forma, eso es lo que va a llamar la atención. Como dice Jesús ahí, ¿de qué sirve que nosotros bendigamos a los que nos bendicen solamente? Eso lo hacen hasta los más injustos. Eh, una persona violenta, una persona, un asesino, un ladrón, pues a sus colegas, por decirlo así, él los trata bien, generalmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la diferencia si nosotros hacemos lo mismo únicamente con los que nos responden igual? ¿Qué sentido tiene? Y ahí es donde Jesús nos da el ejemplo del Padre Celestial. Dice que nuestro Padre, dice que Él
hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y por eso es que Jesús nos dice, hagan esto, llamar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que nos odian, orar por los que nos persiguen, para que de verdad se note que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que va a marcar diferencia. Hacer bien al que sabe que no solo que se lo merece, sino incluso al que es fácil hacerlo, no hace diferencia. No hay un distintivo de esa conducta. Si volvemos a Primera de Pedro, y tomando de nuevo el mismo ejemplo que él nos dio aquí en el inicio del capítulo cuando habla de las esposas, que deben respetar a sus esposos incrédulos. ¿De qué serviría? ¿Qué testimonio diferente daría una esposa creyente que pues se comporta como cualquier otra mujer? O sea, si se comporta tratando de atraer a su marido por medio de lo externo, recuerdan que hablamos esto, que se pongan peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, que es la forma en la que las mujeres incrédulas lo hacían en ese tiempo. Si una esposa creyente pretende ganar a su marido incrédulo de esa manera, él no va a ver ninguna diferencia y eso no va a hacer que haya una verdadera curiosidad por saber qué es lo que ahora marca diferencia en su vida. Lo mismo con el esposo. ¿De qué le sirve a un esposo cristiano si él es igual de tosco, de insensible, si es igual igual que todos los demás hombres, pues ve a su mujer como un objeto únicamente, si no la honra como era lo típico, eh, no hay diferencia. ¿De qué sirve que un criado, un esclavo, solo trabaje bien para un amo bueno, agradable? Si con el amo malo, pues le responde igual como lo hace un incrédulo, trabajando menos, robando, defraudando, haciendo el mínimo, con una actitud pues arrogante, de retadora. No va a haber, no hay una verdadera diferencia que ese amo diga, mira, a pesar de cómo yo lo trato, hace su trabajo lo mejor que puede. ¿Por qué será? Ahí es donde está el punto, hermanos, que eso es lo que va a marcar diferencia y eso es lo que en realidad va a decir, mira, es cierto, de verdad son creyentes. Y esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Lastimosamente, el principal daño que quienes más daño le hacen a la iglesia y al testimonio de la iglesia son los mismos creyentes, los creyentes que son inconsecuentes con lo que profesan. Igual su vocabulario es soez, su vocabulario es vulgar, igual eh, frecuentan los mismos lugares que los inconversos, igual se dejan llevar por deseos, por la vista, por la codicia, por la envidia, por la lujuria. ¿Y por qué dejan en mal? Porque el inconverso supone que el ser creyente implica una diferencia. Por supuesto, no estamos diciendo que uno ya no vaya a pecar, porque seguimos siendo débiles. Y eso sí es importante que los incrédulos tengan presente. No porque yo empiezo a reunirme en una congregación, automáticamente ya desaparecieron todas mis debilidades, mis defectos. No es eso. Estamos hablando de que sencillamente la conducta que aparentamos durante un tiempo, durante un rato dominical, sea uno y el resto de la semana no haya ni la más mínima diferencia. O sea, no hay un verdadero interés en la santidad, no hay un verdadero interés en crecer en el conocimiento del Padre.
no hay una verdadera diligencia en la lectura de la escritura, en la reflexión, en la oración, en la comunión con los hermanos, que eso pues como resultado irá dando una transformación de los pensamientos, de las emociones, de la conducta. De eso es lo que estamos hablando. Si alguien con quien yo, un inconverso, con quien yo trato todos los días, sea familiar, sea vecino, sea compañero de trabajo o de estudio, no nota ni la más mínima diferencia en mí, pues hay que prestarle atención, ¿verdad? Si yo, volviendo a las palabras de Pedro, cada vez que alguien me hace algo malo, yo de un solo digo, y si ahora me las voy a desquitar haciendo esto, haciéndole esto otro. Cada vez que alguien me insulta, yo le insulto de la misma manera. ¿Qué diferencia hay? Que cómo eso está reflejando en realidad que soy hijo del Padre Celestial, el cual trata igual, bendice a todos los seres humanos por igual, porque a todos les da el sol, la lluvia, el alimento, les da el techo. Él es el dueño y soberano de todas las cosas. Y esas cosas básicas, terrenales, por decirlo así, se las provee a todos, para que en medio de todo ello, si es posible, el incrédulo pueda encontrarlo y pueda decir, inevitablemente, ese sol radiante y espectacular que veo cada atardecer, sí, hay un Dios que me hace poder verlo y se lo tengo que reconocer. Bueno, todos estábamos ahí en un momento, ¿verdad? En algún momento nos dimos cuenta, mira, es Dios el que está detrás de todo lo que tengo, lo que soy, lo que he vivido, de lo que me ha salvado. Así que ese es el llamado, hermanos, dice Pedro, que al contrario, en lugar de devolver y hacer exactamente lo mismo que hace todos los demás, en lugar de maldición, en lugar de insultar, en lugar de, de devolver la misma piedra, bendecir, ser una fuente de bendición, porque fuimos llamados a recibir bendición y a ser medios de bendición. Tal vez esto podría ser un eco con lo que vimos anteriormente en el capítulo 2. Vamos a volvernos un poco. Cuando veíamos que nosotros dice somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vean la conexión, porque ese anunciar los hechos maravillosos del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable no se limita a las palabras. No es solo ir y predicarle a alguien. No es solo ir y recetarle la Biblia a una persona. Nosotros anunciamos quién es nuestro Padre Celestial, quién es el que nos rescató, por la forma en cómo nos impacta lo que Él es y cómo se refleja en el día a día, cómo impacta nuestro Salvador en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de decidir, en nuestra forma de ver a las personas. Esa es la forma de anunciar quién es aquel que nos salvó, que nos redimió. Y es interesante aquí que, como veíamos antes, las versiones dicen, por ejemplo, esta Reina Valera contemporánea dice que nosotros fuimos llamados para recibir bendición, pero también otra forma de traducirlo él dice es, Él los bendecirá por hacerlo. También una nueva versión internacional que nos decía, para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y si vemos la lenguaje actual, nos dicen, Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Ve qué interesante, porque todas hacen el enfoque de nosotros como receptores de bendición para canalizar esa bendición. ¿Lo notan? Porque él primero dice, en lugar de maldecir, bendigan, porque ustedes son receptores de bendición.
Resulta que Dios no nos ha bendecido, no nos ha dado salvación, propósito para la vida, solo para que nos lo quedemos a nosotros, para nosotros. No, lo ha provisto para que nosotros también seamos medios de bendición, para que efectivamente seamos hijos del Padre Celestial. Ven qué interesante. Eso es lo que entonces nos está diciendo Pedro. Bendigan, porque ustedes fueron llamados para bendición. Como también como también Jesús dice esto, ¿verdad? De que eh, así como de gracia recibimos, demos gracia. Nosotros fuimos bendecidos únicamente por gracia. Bueno, entonces a las personas que nos rodean, démosle por gracia, no por mérito, no porque se lo ganen, sino porque también ellos necesitan gracia como nosotros la necesitábamos. Vean que está relacionado con lo que veíamos en el versículo 8. Para ser compasivos, misericordiosos, amigables, tener un mismo sentir, amar fraternalmente, necesitamos también siempre tener presente que lo que somos nosotros, donde estamos, el destino que se nos ha asegurado, el propósito de vida, fue porque el Padre Celestial nos vio con compasión, con misericordia, se puso a nuestro nivel, tuvo un mismo sentir con nosotros. Entonces ahí está la clave, una vez más, ubicarnos, ubiquémonos. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos legítimos del Padre Celestial, santos, rescatados del pecado y de la muerte, trasladados al reino eterno, con vida eterna, con propósito, con sentido, con la morada del Espíritu Santo. ¿Quién es el Dios que hizo todo esto posible? Nuestro Padre Celestial, el Creador, eterno, todopoderoso, sabio, justo y perfecto. ¿Y quiénes son las personas que nos rodean? Seres humanos, personas que Dios ha creado igual, con las mismas necesidades, las mismas carencias que tengo yo y que también también Dios se las quiere dar a ellos. Y hasta me da el privilegio a mí, ya que yo recibí su bendición, ser medio también para bendecir a ellos. Entonces, por si surge la pregunta, ¿verdad? Pero es que esto suena muy difícil, lo que Jesús dijo, eso también es muy difícil. Claro, humanamente nos podríamos hacerlo, pero para eso se nos proveyó del Espíritu Santo. ¿Para qué? En la medida en que nosotros pongamos nuestra parte, que es mantenernos ubicados, mantenernos humillados, no caer en la trampa del ego, del orgullo, de la autosuficiencia, del individualismo que tanto enfatiza el mundo, la trampa de Satanás. Más bien practiquemos día con día ubicarnos, mantenernos humillados, tener presente siempre lo que significa recibir la gracia de Dios, para que entonces el Espíritu nos vaya facultando para poder ser esta clase de personas. Así que ahí está el ejercicio diario, ¿verdad? Y ahí está la clave para poder ser medios de bendición, así como nosotros fuimos bendecidos. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, vamos a dejarlo hoy por aquí para no dejar cortado los siguientes versículos, nada más teniendo presente que pues todo esto es una misma sección, entonces pues la próxima vamos a retomar estas ideas. Oremos. Señor, te agradecemos de nuevo por esta palabra y porque a través de ella reflexionamos, especialmente la clave para poder ser efectivamente reflejos de tu amor y tu gracia y misericordia. Trabaja en nosotros, ayúdanos a mantenernos humildes y deseosos de ser reflejo de tu amor para todos los que nos rodean. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana, hermanos. Bendiciones.